Cerro de las Campanas, Querétaro. Es el 14 de mayo de 1867. El ejército republicano tiene bajo sitio al ejército imperialista de Maximiliano de Habsburgo, replegado en esta ciudad desde hace más de 70 días. Son 9,000 soldados rodeados por más de 40,000. Desde unos meses atrás, las fuerzas que respaldan al presidente Benito Juárez están recuperando el terreno perdido ante los invasores franceses, los que impusieron aquí un gobierno paralelo, con Maximiliano como emperador de 1864 a 1867. Pero ahora, Napoleón III ha retirado su apoyo al príncipe de Habsburgo. El ejército francés se ha ido. Maximiliano y su gente están sitiados e incomunicados. Ya no tienen comida ni municiones. Dicen que Maximiliano pensó en escapar hacia Tampico, pero ya era imposible. Una manta blanca ondea en el Cerro de las Campanas y Maximiliano entrega su espada al general republicano Mariano Escobedo, rindiéndose sin condiciones. El 15 de mayo, Juárez recibe un telegrama de Escobedo. Le anuncia que el ejército republicano ha recuperado la ciudad de Querétaro. El ejército imperialista se ha rendido y Maximiliano está preso. Así se consumaba el derrumbe del Segundo Imperio Mexicano. Fueron varios meses del sitio, fueron semanas, las últimas, yo creo que 4 o 5 semanas fueron trágicas, no solo para Maximiliano y el ejército que lo sostenía, sino para la población en general. Y la importancia de esta toma de Querétaro en la historia nacional es de tal magnitud que es el nacimiento del Estado moderno mexicano, la restauración de la República y la tumba del segundo intento de monarquía que tuvimos en México. Eso fue un caso así excepcional, el triunfo de la República sobre una intervención extranjera y sobre un gobierno montado en esa intervención extranjera. Es una circunstancia que no se ha vuelto a repetir. La derrota del imperio en Querétaro se va a convertir en un hito en la historia mexicana. 6 años antes de la toma de Querétaro, en julio de 1861, el presidente Benito Juárez decretó suspender por 2 años el pago de la deuda externa. Aunque solo era una suspensión temporal, los países afectados reaccionaron de inmediato. Que son Francia, España e Inglaterra. Recordemos que tanto Inglaterra como Francia quieren tener el control de lo que dejó España, y Francia tenía en la mira a América Latina. España quería recuperar sus antiguos dominios, Inglaterra quería tener el control comercial del continente. Entonces es una época de una gran disputa de mercados. Las 3 naciones van a decidir presionar a México para que eche atrás el decreto que suspende el pago de la deuda. Viene un periodo de una gran negociación diplomática, política. Juárez da marcha atrás al decreto, pero las 3 naciones ya habían acordado enviar tropas para apoderarse de los puertos del Golfo de México y a la mala cobrarse lo que México le debía. México logra convencer a España y a Inglaterra de que no invadan el territorio nacional, pero no a Francia, a pesar de que ese país había firmado junto con los otros 2 el Tratado de Londres, en el que pactaron que solo iban a cobrar lo que se les debía,
y que no iban a intervenir en la vida interna del país. Francia rompe ese acuerdo y decide invadir el territorio e imponer un gobierno. En este periodo, Juárez intenta convencer a evitar la guerra. México venía de un largo periodo de guerras, ya no podía más México sostener una invasión más. Ya habíamos pasado por una francesa, ya habíamos pasado por la guerra con Estados Unidos, donde México pierde la mitad del territorio nacional, casi medio siglo de guerras intestinas. El país estaba exhausto, ya no podía más. Pero Juárez dice, si no hay de otra, vamos a hacer frente a la defensa de la soberanía, e inicia el periodo de resistencia. En la época le llamaban la Guerra de la Segunda Independencia Nacional. El ejército francés, el más poderoso del mundo en ese momento, invade nuestro país, pero las fuerzas mexicanas, encabezadas por el general Ignacio Zaragoza, lo derrotan en la batalla del 5 de mayo de 1862. En marzo de 1863, los franceses regresan con refuerzos, sitian Puebla y avanzan hacia la Ciudad de México para instaurar una monarquía. El presidente Benito Juárez sale de la capital alejándose de las fuerzas francesas y se lleva consigo el gobierno de la República. Una república que entre 1863 y 1867 va a ser itinerante. La República nunca desapareció, porque suele hablarse de la República restaurada. La República nunca desapareció. O sea, fue la República errante, sí, la República peregrina, la República en resistencia, pero nunca desapareció. Entonces, creo yo que es más correcto hablar de la República triunfante o la República en reconstrucción. Quizás esa fue la consecuencia más importante y que afirmó el orden republicano. Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota se instalan en el castillo de Chapultepec como emperadores del Segundo Imperio Mexicano, apoyados por los franceses. Mientras tanto, el presidente Juárez establece su gobierno en San Luis Potosí, Saltillo, Monterrey, Chihuahua, Paso del Norte y Zacatecas, en plena resistencia y con la intención de conservar la soberanía y de consolidar la república. Las tropas francesas lucharon por cerca de 3 años contra las fuerzas juaristas, pero el imperio de Maximiliano empezó a decaer cuando Napoleón III retiró sus soldados de México antes del tiempo acordado. Poco a poco los republicanos iban derrotando a las fuerzas extranjeras y recuperando el terreno perdido. El general Bazán, al mando del ejército francés y a quien se acusa de haber obstaculizado la formación del ejército imperial mexicano, le recomendó a Maximiliano que abdicara. Sí, pensó en abdicar cuando supo que el ejército francés se retiraría de México en virtud de los problemas que enfrentaba en Europa con Prusia. Maximiliano pues sabía que el imperio se iba a derrumbar en cuanto le faltara el apoyo del ejército francés, y entonces pensó en abdicar, ¿no? Solo que la emperatriz lo disuadió, segura de que ella podría mantener el apoyo de Napoleón. Y después él, con el pretexto de estar más cerca de las noticias de que venían de Europa, de estar cerca del puerto de Veracruz, se traslada a Orizaba con la intención de abdicar. Y en Orizaba escribe un documento a un consejo de ministros donde les dice que, dadas las circunstancias en las que se encuentra, sin el apoyo económico de Francia, sin el apoyo militar, pues él considera prudente devolver a México el poder que le fue encomendado, es decir, la abdicación. Entonces, en Orizaba, el 25 de noviembre del 66, ese consejo se reúne, recibe la propuesta de Maximiliano de abdicación, deliberan y recomiendan y suplican a Maximiliano que no abdique. Lo convencen de permanecer en México y, después de permanecer en Puebla unos días por enfermedad, regresa a la Ciudad de México y de ahí
decide venir a Querétaro. Maximiliano poco a poco se va quedando solo. Lo deja solo Francia, lo deja solo la Iglesia, lo dejan solo los conservadores. Terminaba el año de 1866 y daba paso a 1867. El presidente Benito Juárez estaba en San Luis Potosí. Cuando se entera de que Maximiliano va hacia Querétaro, ordena a todos sus generales que se dirijan allá. Y en muy pocos días, los republicanos empiezan a acorralar al príncipe y a sus seguidores. Muchos decían, ¿qué está haciendo en Querétaro? Hay varias hipótesis. Una hipótesis es que pensó que desde Querétaro podía tener una salida hacia el mar por Tampico. Otros sostienen, y yo coincido con esa hipótesis, es que buscó venirse a Querétaro para acercarse con Juárez, tener una cercanía geográfica y poder negociar una salida al conflicto. Juárez le dice que él no va a negociar con un filibustero, con un invasor, y que o se rinde o lo derrotan. Es decir, la idea de encerrarse en Querétaro puede parecer absurda o ser absurda desde la perspectiva, desde el punto de vista militar, pero no es una descabellada la idea. Lo pensaba en términos de negociación, es decir, resistir un tiempo y después buscar, al mismo tiempo que resistía encerrado en Querétaro, buscaba establecer canales de negociación con Juárez para intentar una salida lo más honrosa posible para el imperio. Solo que le salió mal. La estrategia del ejército republicano es dejar que el imperio se derrumbe por sí mismo, que se rindan, o doblegarlos por medio del hambre, porque ya estaba prácticamente cercado Querétaro. Para el 15 de mayo, la situación del ejército imperialista ya era más que desesperada. La caída de Querétaro va a ocurrir después de un sitio prolongadísimo, en donde la estrategia del bando republicano no fue atacar y tomar la ciudad de Querétaro por la fuerza de las armas, sino que fue una estrategia de sitiar la ciudad, propiciando que se rindieran ante el ejército republicano. No estuvo exenta de batallas porque se trataba de debilitar al enemigo precisamente, y podemos decir que fue un sitio muy cruento porque los habitantes que quedaron circunvalados por las fuerzas republicanas carecían de alimentos, de agua, porque el acueducto fue cortado para evitar el suministro, y la ciudad, los habitantes, la población civil sufrió muchísimo, los propios soldados imperialistas, pero los republicanos tampoco la tenían tan fácil. Fue una manera muy violenta, muy dramática de rendir a Querétaro, y eso ocurrió la noche madrugada de entre el 14 y el 15 de mayo de 1867, en la víspera de que se tomara la decisión de romper el sitio y huir. La acción se demora, y en esa demora ocurre el asalto a la fortaleza del Templo de la Santa Cruz de los Milagros, donde comienzan a entrar por el lado del Panteón y después por una tronera lateral, y en la oscuridad total los soldados imperialistas se confundieron con los soldados liberales que ya habían entrado a la fortaleza y fueron reducidos. Maximiliano huye con un pequeño grupo de sus seguidores hacia el Cerro de las Campanas a pie, y ahí, después de disparar el último tiro de cañón de que disponían, con una sábana blanca que toman de una tienda de campaña, dan la señal de rendición, y todavía el bombardeo, el ataque duró algunos minutos hasta que se detuvo y Maximiliano cae prisionero junto con sus generales. El coronel Miguel López, del ejército imperialista, es considerado por muchos como el traidor que dio lugar a la derrota del Segundo Imperio Mexicano cuando fue al encuentro del general republicano Mariano Escobedo. Los hechos
indican que Miguel López se presenta con Mariano Escobedo. Él dice que a nombre de Maximiliano, que Maximiliano lo manda para entregar la plaza, ya no había nada que hacer. Otros sostienen que lo hizo traicionando a Maximiliano, que lo hizo motu propio, a cambio de unas monedas y a cambio de su libertad. Liberales y conservadores lo acusan de ser el gran traidor, porque en lo que vivieron los propios republicanos al ingresar a la ciudad, efectivamente, Miguel López les facilitó la entrada. Se convirtió en el gran villano. Mariano Escobedo va a guardar silencio y 20 años después le va a entregar un informe a Porfirio Díaz sobre el 14 de mayo, 15 de mayo, y ahí va a decir: Miguel López no traicionó a Maximiliano. Miguel López acató las órdenes de Maximiliano. Y si yo guardé silencio, fue porque Maximiliano me lo pidió. El sitio, finalmente, Maximiliano se replegó al Cerro de las Campanas y ahí finalmente se rindió. Ya no tenía escapatoria. Maximiliano y los generales Tomás Mejía y Miguel Miramón fueron juzgados por un consejo de guerra que los sentenció a muerte. De distintos lugares del mundo enviaron peticiones a Benito Juárez para que Maximiliano no fuera fusilado. El escritor Víctor Hugo le escribió pidiéndole que lo indultara. También el político y revolucionario italiano Giuseppe Garibaldi, entre muchos otros. Pero Juárez no cedió. Juárez no los iba a indultar porque además se trataba de afirmar a la República, y el mismo Juárez y su ministro, Sebastián Lerdo de Tejada, lo señalaron con toda claridad. De indultar al archiduque se abriría la puerta para futuras incursiones de otras potencias sobre México. Entonces se trataba de dar un mensaje hacia Francia, desde luego, y hacia el mundo, de que se había derrotado a la intervención y de que, pues, que era lo que le esperaba a quienes atentaran contra el país. Y finalmente, el 19 de junio a las 7 de la mañana, con 5 minutos, fueron fusilados en el Cerro de las Campanas de manera simultánea. Un pelotón de 5 tiradores disparó en contra de cada uno de los reos. Maximiliano, que había sido colocado al centro, cede el lugar de honor a Miguel Miramón y él se hace a un lado. Trágico error, porque el mayor Simón Montemayor había designado a los mejores tiradores al centro para garantizar la muerte inmediata de Maximiliano, porque sí hubo instrucciones precisas de la Presidencia de la República de Juárez de que no le dispararan al rostro al emperador, que fuera tratado con dignidad en sus últimos momentos y aún después de muerto. Entonces, al ceder su lugar y cambiar, los tiradores ya no eran tan hábiles, y el único que cayó fulminado, muerto al instante, fue Miguel Miramón. A Maximiliano y a Mejía tuvieron que darles el tiro de gracia y sufrieron un poco más la muerte. Así terminó trágicamente el Segundo Imperio Mexicano, así se consumó nuestra segunda independencia y así se restauró el régimen republicano en nuestro país, aquel 19 de junio de 1867, en que fueron fusilados Maximiliano de Habsburgo, Miguel Miramón y Tomás Mejía en el Cerro de las Campanas. Fue duro, muy duro. En Querétaro la gente quedó profundamente dolida, conmocionada. La gente quería mucho a Maximiliano. Al día de hoy sigue habiendo una especie de respeto al recuerdo de la figura de Maximiliano. Tomás Mejía, no se diga, Tomás Mejía era muy querido aquí en Querétaro, sigue siendo una de las grandes figuras que la gente respeta y quiere mucho. Y Miramón era el gran personaje militar de la época, por parte de los conservadores. Entonces, lo que Juárez me parece que hizo fue mandar un mensaje al interior del país, pero sobre todo al mundo, de que México era un país soberano y que a México se le respetaba.
A partir de este momento ya México se consolida como una nación soberana e inicia otra etapa en la historia nacional. Pocos días después de que sucede este hecho, de que son fusilados, la propia gente de Querétaro colocó unos montículos de roca que existía aquí, de piedras, y colocaron 3 cruces de varas en donde había sucedido el fusilamiento. Posteriormente, la propia gente empezó pues, a venir a visitar el lugar y hubo que protegerlo, hubo que cercarlo. Se construyeron 3 columnas de cantera labrada, unos 10 años después del hecho, y poco a poco la propia gente y los gobernadores se dieron cuenta de la importancia histórica que tenía este lugar, el Cerro de las Campanas. Pasaron más de 30 años y durante el Porfiriato se levantó aquí una capilla. Se hizo la gestión entre el gobierno austriaco y el gobierno mexicano para que se construyera la capilla justo en el lugar en donde había sucedido el fusilamiento aquel 19 de junio de 1867. Y se hicieron también gestiones para que integrantes de la familia imperial austriaca vinieran a la inauguración. Finalmente, la capilla es inaugurada el 10 de abril de 1901. Vinieron algunos integrantes de la realeza, de la nobleza europea, algunos austriacos que vivían aquí en México, pero nadie del gobierno de Porfirio Díaz acudió a la ceremonia. En 1937, el lugar se declara Parque Nacional y en 1967 se erige aquí una estatua de Benito Juárez, que es una estatua monumental, mide 22 metros, y se inauguró el 15 de mayo de 1967, en el centenario de la restauración de la República. Y a ese evento vinieron todos los presidentes que todavía vivían, o sea, de esa época. Hoy en día, en el Cerro de las Campanas, la escultura de Juárez y la capilla dedicada a Maximiliano recuerdan uno de los episodios más intensos de la historia de México: la toma de Querétaro, la caída del Segundo Imperio y la consolidación de la República triunfante. Que es el nacimiento del Estado moderno mexicano, la restauración de la República y la tumba del segundo intento de monarquía que tuvimos en México. Es decir, aquel 15 de mayo de 1867 triunfa la ideología del Partido Liberal, del Partido Republicano, nunca más una monarquía en México. La derrota del imperio en Querétaro se va a convertir en un hito en la historia mexicana, puesto que va a afirmar a la República y se va a convertir en un símbolo de la lucha por la soberanía del país. Quizás por eso, pues a más de un siglo y medio de distancia se le sigue recordando. En realidad, la relevancia del triunfo de Querétaro es que se convirtió en un símbolo de un país que defiende su soberanía.